Madrugada del 23 de julio de 1941. A orillas del río Zarumilla, la frontera que sangra entre Tumbes y la provincia ecuatoriana de El Oro. Son las 6:47 de la mañana. El teniente coronel ecuatoriano Cayetano Cestaris, un hombre forjado en la dureza de la vida militar fronteriza, se encuentra de pie en un puesto de observación avanzado, excavado con esmero en la tierra rojiza de Chacras. Sostiene en sus manos unos binoculares alemanes de 8 aumentos, un orgullo personal, un instrumento de precisión en un mundo de improvisación. El aire es una sopa densa y caliente, preñada del olor a tierra mojada, a vegetación en descomposición y a la tensión palpable de hombres que esperan la violencia. Frente a él, a través del velo de la neblina matutina que se aferra perezosamente a la superficie del río, se extienden sus líneas. Hombres del batallón Cayambe, curtidos y valientes, ocupan sus posiciones a lo largo de la ribera, una red de trincheras y nidos de ametralladora que consideran inexpugnables. Cestaris siente una oleada de orgullo. Son soldados duros, acostumbrados a la hostilidad de la selva y al desdén de los políticos de la capital. Han repelido incursiones peruanas antes, con coraje y pólvora. No hay razón para que esta vez sea diferente. La doctrina de defensa es un calco de las lecciones europeas de la Gran Guerra, un dogma grabado a fuego en su academia militar, posiciones fijas, defensa en profundidad y la superioridad del fusilero atrincherado. Los peruanos, piensa Cestaris, son valientes, pero predecibles. Intentarán un cruce masivo, un asalto de infantería que se estrellará contra sus ametralladoras ZB bien posicionadas. Baja los binoculares por un instante, el metal frío contra la piel sudorosa de su frente, y consulta su reloj de pulsera. 6:49. Un joven alférez, con el rostro tenso y cubierto de picaduras de mosquito, le ofrece un jarro de lata con café pasado. Sin novedad, mi teniente coronel. Los peruanos parecen dormir todavía. Cestaris asiente, tomando un sorbo de líquido amargo. Que no te engañe su silencio, alférez. El peruano es taimado. Pero conocemos su juego. Vuelve a levantar los binoculares. Las posiciones peruanas, al otro lado del Zarumilla, son una mancha indistinta entre la vegetación. No hay fuego enemigo, no hay actividad visible, un silencio absoluto, antinatural, como la calma que precede al terremoto. Entonces, a las 6:51 de la mañana, sucede algo imposible. No es un disparo lo que rompe el silencio. Es un desgarro. Un sonido que no parece de este mundo, un zumbido grave y amenazante que crece en intensidad hasta convertirse en un rugido que lo llena todo. Los hombres de Cestaris miran al cielo, desconcertados. Y lo ven. El cielo sobre ellos simplemente desaparece. No es una metáfora poética. El teniente coronel, un hombre que ha visto la muerte en 100 escaramuzas, literalmente no puede ver el azul del amanecer. En su lugar, hay un techo móvil y oscuro de siluetas de alas fijas, una formación precisa y aterradora de bombarderos Caproni y cazas North American 950, a los que los peruanos apodan con un cariño siniestro, los toritos. El sol naciente se refleja en sus cabinas, creando destellos mortales. Antes de que el cerebro de Cestaris pueda procesar la amenaza aérea, la tierra a su alrededor estalla. El sonido ya no es una serie de explosiones individuales, es un trueno continuo, un bramido que parece emanar de las entrañas del planeta, como si el propio aire se estuviera partiendo en dos. Lo que Cayetano Cestaris está presenciando no tiene precedente alguno en la historia militar de América del Sur. No son 10 bombas, no son 100 proyectiles. Es la materialización de una nueva doctrina de guerra, una sinfonía del infierno perfectamente orquestada. Las bombas de los Caproni caen con una precisión geométrica sobre los puntos fuertes de la defensa ecuatoriana. Los proyectiles de la artillería pesada peruana, obuses Schneider de 105 milímetros, impactan en las trincheras y nidos de ametralladora, no en una secuencia errática, sino en salvas concentradas y devastadoras. Y mientras el suelo tiembla y el aire se llena de metralla y tierra, desde la otra orilla del río emerge la tercera oleada del apocalipsis. Pequeños, angulosos y letales, los tanques de origen checoslovaco LTP del ejército peruano avanzan saliendo de la niebla como bestias prehistóricas de acero, sus cadenas chapoteando en el barro de la ribera, sus cañones escupiendo fuego sobre cualquier cosa que aún se mueva. Aviones, artillería y blindados, atacando exactamente al mismo tiempo, en exactamente los mismos lugares. El nombre técnico que los estrategas peruanos, bajo el mando del general I.O.G. Ureta, le dieron a esto era operación de armas combinadas. Para Cestaris y sus hombres, solo tenía un nombre, el fin del mundo. Los ecuatorianos lo llamarían,
en susurros aterrorizados durante años, la pared de fuego y acero. Pero esto no era magia. Era la industrialización aplicada a la destrucción. Durante décadas, la guerra en el continente se había regido por principios simples, casi caballerescos. La infantería avanzaba, la artillería apoyaba de manera imprecisa, y el valor individual definía el resultado. Si tenía 50 cañones, disparaban en una secuencia escalonada a lo largo de varios minutos. Los primeros proyectiles servían de alerta al enemigo. Los soldados, como los de Cestaris, se lanzaban a sus trincheras, a sus refugios, a cualquier cobertura disponible. Para cuando llegaban los últimos proyectiles, la mitad de los defensores ya estaban protegidos, listos para repeler el asalto de infantería. Los ecuatorianos, al igual que muchas otras naciones, eran maestros en esta guerra tradicional. Sus hombres eran valientes hasta la temeridad, conocían el terreno como la palma de su mano. Sus oficiales eran capaces de reaccionar con rapidez a las tácticas convencionales. Pero los peruanos no habían mejorado el sistema antiguo, lo habían aniquilado con una preparación metódica y una visión moderna. El concepto detrás de la estrategia del general Ureta era brutalmente simple, pero su ejecución era de una complejidad asombrosa para la época y el lugar. ¿Por qué atacar en oleadas sucesivas, dando tiempo al enemigo a reaccionar? ¿Por qué no golpear con todos los brazos del ejército, simultáneamente, en el punto decisivo? La idea, inspirada en las nuevas doctrinas que incendiaban Europa, requería tres cosas que solo el Perú de 1941, tras casi una década de modernización militar bajo el presidente Benavides, había logrado amalgamar. Primero, una fuerza aérea moderna y bien entrenada, capaz de lograr la superioridad aérea local y actuar como artillería volante. Los pilotos peruanos, muchos de ellos entrenados en Italia, no volaban a ciegas, llevaban mapas detallados y objetivos preasignados. Segundo, una fuerza blindada, aunque pequeña, utilizada no como apoyo a la infantería, sino como punta de lanza, para crear la ruptura. Los tanques LTP no eran fortalezas rodantes, eran bisturíes de acero diseñados para cortar las arterias de la defensa enemiga. Tercero, y quizás lo más importante, una logística y un sistema de mando y control que permitieran sincronizar estas tres fuerzas dispares. El agrupamiento del norte del general Ureta no era un conjunto de unidades independientes, era un solo organismo, un sistema de armas integrado, cuyos nervios eran las radios en los puestos de mando y cuya sangre eran las columnas de camiones que transportaban combustible y municiones. Los oficiales ecuatorianos, como Cestaris, aún planificaban las batallas con mapas de papel y mensajeros a caballo o a pie. Los peruanos coordinaban el ataque aéreo con el avance de los tanques mediante señales de radio y horarios sincronizados con precisión de cronómetro. La preparación industrial y profesional del Perú se había convertido en un arma tan letal como cualquier cañón. El tiempo para coordinar un ataque complejo, para Ecuador, horas, quizás días. Para el agrupamiento del norte de Ureta, minutos. Y por último, el factor decisivo, la munición y los pertrechos. Un asalto combinado como el que se estaba desarrollando requería un consumo masivo de bombas, proyectiles y combustible. Para el ejército ecuatoriano, mal equipado y con líneas de suministro precarias que dependían de mulas, tal gasto representaría el suministro de toda una división durante semanas de campaña. Para el ejército peruano, con sus camiones GMC y su planificación logística, era simplemente la operación de apertura de un martes cualquiera. El teniente coronel Cestaris observa a través de sus binoculares, que ahora tiemblan en sus manos. Lo que ve contradice 300 años de teoría militar sudamericana. Una línea defensiva de cientos de hombres simplemente deja de existir. No se dispersa, no se retira, deja de existir como una unidad funcional en menos de 10 minutos. Después de los primeros 3 minutos del ataque combinado, el 40% de sus hombres en la primera línea están muertos o heridos. Después de 6 minutos, la formación defensiva es irreconocible, un caos de cráteres humeantes y cuerpos destrozados. A los 10 minutos, los supervivientes están en un estado de shock psicológico profundo, acurrucados en el fondo de trincheras colapsadas, incapaces de responder a las órdenes de sus suboficiales, que gritan con voces rotas por el terror. Las trincheras que sus hombres tardaron semanas en cavar en la dura tierra han desaparecido, convertidas en zanjas sin forma. Los búnkeres de troncos y sacos terreros, diseñados para resistir fuego de fusilería y morteros ligeros, están colapsados o ardiendo, sus ocupantes aplastados o incinerados. Los vehículos blindados ligeros que tenían de reserva, unos pocos tanques Mohammed Harrington, están volcados o en llamas, perforados por el fuego de los cañones de 37 milímetros de los LTP peruanos. El terreno mismo es irreconocible, un paisaje lunar cubierto por cráteres superpuestos,
algunos de 4 o 6 metros de diámetro. El olor a pólvora y a carne quemada es tan espeso que se puede masticar. Cestaris baja los binoculares. Sus manos no tiemblan de miedo, sino de una comprensión súbita y terrible. Esto no era una versión mejorada de la guerra que conocía. Era la industrialización aplicada a la matanza. Era el poder de una nación que se había preparado sistemáticamente para este momento, transformado en muerte instantánea y sincronizada. Era la guerra del siglo XX llegando con una furia inaudita a la frontera olvidada del Zarumilla. Pero lo que Cestaris y el alto mando ecuatoriano no anticiparon era cuán sistemático, cuán profundamente arraigado estaba este nuevo método de guerra en el ejército peruano. El concepto de armas combinadas no fue una improvisación genial en el campo de batalla. Fue el resultado de años de estudio y entrenamiento. El General Ion G. Ureta y su Estado Mayor, hombres como el coronel Miguel Montesa, no eran simplemente soldados valientes, eran profesionales que habían estudiado las campañas alemanas en Polonia y Francia. Vieron la guerra no como un arte basado en el coraje, sino como un problema científico de tiempo, espacio y fuerza. Su innovación clave fue la integración. Entendieron que los tanques sin apoyo aéreo eran vulnerables, que la artillería sin observadores avanzados era ciega, y que la infantería sin el apoyo de los otros dos era carne de cañón. Crearon un sistema. Un sistema que no requería que cada soldado fuera un genio táctico, solo que siguiera el plan con precisión. Los pilotos peruanos tenían horarios de ataque. Los comandantes de tanques tenían rutas de avance y objetivos cronometrados. Los artilleros tenían tablas de tiro precalculadas para apoyar cada fase del avance. Los ecuatorianos tenían soldados brillantes y valientes, capaces de hazañas heroicas individuales. Los peruanos tenían un sistema que convertía a soldados competentes en partes de una máquina de guerra imparable y precisa. En la mañana del 23 de julio de 1941, el agrupamiento del norte ejecutó su plan a la perfección. Cada misión de ataque involucraba, en promedio, un escuadrón de bombarderos, 2 de cazas, una compañía de tanques y múltiples baterías de artillería, todos golpeando en perfecta sincronización. Para ponerlo en contexto, la Fuerza Aérea Ecuatoriana entera en ese frente consistía en un puñado de aviones de reconocimiento y entrenamiento, incapaces de oponer resistencia. La cantidad de proyectiles de artillería que el Perú disparó en las primeras horas de la ofensiva superaba lo que Ecuador tenía en sus arsenales para toda la campaña fronteriza. El teniente coronel Cestaris regresa a su puesto de mando, o lo que queda de él. Es un hoyo humeante. El radiooperador yace muerto sobre su equipo destrozado. Escribe un informe apresurado en un trozo de papel manchado de sangre y lodo, que entregará a una estafeta. Sus palabras son precisas y profesionales, las de un oficial que intenta mantener la compostura en medio del colapso. Pero hay una nota al final, una postdata escrita con una letra temblorosa que lo revela todo. No tenemos contramedida táctica contra este tipo de asalto. La dispersión no funciona, el área de efecto es demasiado grande. Las trincheras no funcionan, la densidad del fuego es absoluta. Los refugios reforzados ayudan, pero no podemos construirlos con la rapidez necesaria. Recomiendo evitar la concentración de tropas dentro del alcance de su aviación y artillería. En efecto, lo que Cestaris está recomendando es ceder por completo la iniciativa táctica. Léanlo de nuevo. Un comandante de campo está recomendando no formar unidades cohesivas a la vista del enemigo. Está recomendando rendirse a la ventaja táctica fundamental de cualquier ejército, la concentración de fuerza en el punto decisivo. Los ejércitos, desde los tiempos de Alejandro Magno, se basaban en concentrar su poder para romper las líneas enemigas. Pero contra la pared de fuego y acero peruana, la concentración significaba el suicidio. El dilema era absoluto. Si dispersas a tus tropas en pequeños grupos, pierdes todo poder ofensivo y cohesión defensiva. Si las concentras, una incursión de los toritos peruanos, seguida de una barrera de artillería y el avance de los LTP, las borra del mapa en cuestión de minutos. El ejército peruano había creado un problema táctico para el cual no había solución con los medios y la doctrina de los que disponía Ecuador. Pero había una dimensión que Cayetano Cestaris no menciona en su informe oficial, pero que aparecerá años después en sus memorias personales, descubiertas mucho después de su muerte. El impacto psicológico. Escribe, nuestros veteranos, hombres que habían luchado en escaramuzas fronterizas durante 20 años, describían el fuego de un mortero como un susto pasajero. Pero esto no tenía pausas. Era como si una hora entera de bombardeo normal fuera comprimida en un solo instante insoportable. La mente no lo puede procesar. Los hombres simplemente se apagan.
He visto soldados sentados en el borde de un cráter después del ataque, físicamente ilesos, pero con la mirada perdida, incapaces de recordar sus propios nombres o el de su unidad. Los médicos ecuatorianos, abrumados por las bajas, documentaron esto como fatiga de combate, pero era algo más profundo. Era un trauma neurológico causado por la pura sobrecarga sensorial y la onda de sobrepresión. Cuando decenas de bombas y proyectiles explotan simultáneamente en un área de unos pocos cientos de metros cuadrados, la onda de choque no golpea una vez, golpea como una pared sólida de aire. El tímpano humano revienta. Los pulmones humanos colapsan. Soldados ecuatorianos a 200 metros del epicentro de un ataque combinado morían sin una sola marca visible en sus cuerpos. Las autopsias posteriores, cuando podían realizarse, revelaban pulmones desgarrados y hemorragias cerebrales masivas. Causa de la muerte, sobrepresión pura. El arma más efectiva del agrupamiento del norte no era el cañón de sus tanques ni las bombas de sus aviones, era el terror y la parálisis sistémica que su doctrina sincronizada infligía en la mente del enemigo. Pero la verdadera genialidad del esfuerzo peruano no estaba en la tecnología de sus armas, muchas de las cuales no eran de última generación para los estándares europeos, sino en la logística que hacía posible su uso masivo y coordinado. Un asalto típico como el de esa mañana requería miles de kilos de bombas, cientos de proyectiles de 105 milímetros y miles de litros de gasolina. Cada proyectil de artillería pesaba casi 20 kilos. Esos son toneladas de munición que tenían que ser transportadas desde los depósitos en Piura o Chiclayo, a través de cientos de kilómetros de carreteras a menudo precarias, hasta las baterías de fuego en la misma línea del frente en Tumbes. Tenía que llegar exactamente cuando se necesitaba. No antes, porque no había espacio seguro para almacenarla, ni después, porque la ofensiva ya habría perdido su impulso. Los ecuatorianos movían sus escasos suministros con convoys de mulas que atravesaban senderos selváticos. Los peruanos utilizaban el sistema de convoys motorizados, con camiones de fabricación estadounidense operando las 24 horas del día en rutas designadas, entregando miles de toneladas de suministros diariamente a las unidades del frente. No era una guerra de soldados valientes contra soldados cobardes. Era una guerra de sistemas. Y el sistema peruano, producto de una década de inversión y planificación, convertía el acero de sus fundiciones y el petróleo de sus pozos en muerte sincronizada en el frente con la eficiencia de una línea de ensamblaje. El teniente coronel Cayetano Sestari sobrevivió a la guerra. En 1962, durante una conferencia de historia militar en Buenos Aires, un joven oficial argentino le preguntó qué arma peruana temía más en el 41. ¿Los tanques checos? ¿Los cazas norteamericanos? Su respuesta dejó perpleja a la audiencia. Ninguna de esas, dijo con voz queda. Temíamos sus camiones. El oficial argentino sonrió, pensando que era una broma, un toque de ironía de un viejo veterano. Sestaris no sonrió. Ustedes no entienden, continuó. Nuestros mejores fusileros, nuestros más valientes oficiales, nuestra tenacidad, todo eso importaba en las batallas individuales, en la lucha cuerpo a cuerpo. Pero sus camiones, sus radios, sus mecánicos que mantenían volando esos aviones y rodando esos tanques. Eso fue lo que ganó la guerra. El ataque que sufrimos en Chacras fue solo un síntoma. El verdadero problema era que ustedes tenían un país entero funcionando como una máquina de guerra moderna, y cada producto de esa máquina llegaba exactamente donde se necesitaba, exactamente cuando se necesitaba. Nosotros teníamos soldados heroicos, ustedes tenían un sistema brillante. Y los sistemas, mi joven amigo, siempre ganan las guerras largas. Después de la ofensiva del 23 de julio de 1941, las tácticas ecuatorianas en la frontera cambiaron radicalmente. Las formaciones concentradas desaparecieron. Las divisiones comenzaron a operar en grupos dispersos a nivel de pelotón, evitando cualquier concentración que pudiera atraer la atención de la aviación o la artillería peruana. Los contraataques coordinados a nivel de batallón se volvieron imposibles. El ejército ecuatoriano en el frente occidental dejó de ser un ejército moderno, si alguna vez lo fue. Se convirtió, por necesidad, en una fuerza guerrillera, una milicia dispersa con uniformes. No porque sus soldados fueran cobardes, sino porque concentrar tropas era una invitación abierta para que la pared de fuego y acero peruana llegara exactamente al mismo tiempo y lugar. Para cuando se firmó el Protocolo de Río de Janeiro en 1942, el ejército peruano había demostrado una superioridad abrumadora, no solo en armas, sino en doctrina, logística y mando. El legado de esa mañana de julio perdura hasta hoy.
El concepto moderno de operaciones conjuntas es el descendiente directo de la doctrina que el general Ureta y sus hombres aplicaron con una eficacia devastadora en el Zarumilla. Ya no se trata de disparar más fuerte, sino de golpear de manera más inteligente. No se trata de abrumar al enemigo con volumen, sino de paralizarlo con sincronización. La matemática detrás de la coordinación es elegante. La logística que la hace posible es monumental. El impacto psicológico es devastador. Pero la lección real, la que Cayetano Sestaris aprendió entre el lodo y la sangre de Chacras, es mucho más profunda. En 1941, Ecuador tenía soldados tan valientes como cualquiera. Pero el Perú tenía el mejor sistema. Los soldados ganan batallas. Los sistemas ganan guerras. Y cuando un sistema puede lanzar un ataque perfectamente sincronizado de aviones, tanques y artillería sobre un punto específico, repetidamente, a lo largo de una campaña, el resultado no es una simple victoria.